Seguimos con más informaciones. El Servicio de Impuestos Internos incorporó a su catálogo de esquemas tributarios 17 potenciales situaciones de elusión, las que podrían requerir fiscalización. De las nuevas consideraciones, la participación de menores de edad en sociedades. Queremos profundizar en este tema, para eso nos acompaña Álvaro Moraga, abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Álvaro, primero que todo preguntarte, ¿cuál es el objetivo de esto? La verdad, desde el año 2016, a propósito de la entrada en vigencia de la norma general antielusión, que se incorpora con la reforma del año 2014, el Servicio de Impuestos Internos viene sacando este catálogo de figuras que podrían considerarse elusivas, que podría considerarse que están hechos con el único fin de dejar de pagar impuestos. Ya. La verdad es que en lo personal tengo una opinión bastante crítica respecto de el ejercicio de esta facultad. ¿Por qué? Porque hay un límite, y hay un límite que es anterior. Yo tengo el más grande de los respetos por Impuestos Internos. Creo que es un servicio público que hace súper bien su pega, muy profesional, pero no hay que olvidar que es dependiente del Ministerio de Hacienda, directamente dependiente del presidente de la República de turno. Es un órgano que hace mucho rato que debiese tener un mayor grado de autonomía que lo haga impermeable a eventuales presiones políticas como las que denunció Michel Jorrat hace un buen par de años. ¿Por qué digo esto? Porque el poder del Estado que puede determinar normas de cumplimiento general es el poder legislativo a través de las leyes. El director nacional tiene una facultad bastante antigua, que es esta de interpretar la legislación tributaria. Pero resulta que interpreta la legislación tributaria el mismo órgano que fiscaliza y el mismo órgano que condena. Y cuando a mí, independiente, porque hay un principio tributario, las cosas son lo que son y no lo que el contribuyente quiere aparecer que sean. Yo aplico lo mismo respecto a impuestos internos. Si bien es cierto, aparece como un catálogo para darle certeza al contribuyente, la verdad que, y que hay que analizar caso a caso cada una, pero puede aparecer como algo amedrentatorio y como que ese tipo de acciones jurídicas están ex ante prejuzgadas. Es un prejuzgamiento. Y ahí es donde yo creo que hay un límite que se le tiene que poner foco, porque hoy día tenemos una administración tributaria profesional imparcial, pero hoy día, no sabemos mañana. En este caso son como recomendaciones para la gente que podría incurrir en ilusiones tributarias, pero no es una norma, no es tampoco una ley que los vaya a condenar. Lo que pasa es que, sí, al igual que los oficios y circulares de impuestos internos. No sé si te acuerdas tú que cuando recién sale la primera reforma tributaria en el año 2014, una de las cosas que se criticaba era lo enredada que era, y por lo tanto Impuestos Internos sacó oficios y circulares para aclararla, que tenían más de 1000 páginas, que era una cantidad brutal de oficios y circulares. Estos oficios y circulares que interpretan la ley administrativa, por ley, solo son obligatorios para los funcionarios del servicio, no son obligatorios para los contribuyentes. Pero dime tú, ¿qué contador se va a ir en contra de una interpretación del Servicio de Impuestos Internos que la tienen que respetar sus funcionarios, y por lo tanto para el funcionario es ley? Para mí no. Entonces, ¿qué me queda? Tribunales. La justicia tributaria es cara. Por lo tanto, la verdad es que estas facultades, que, insisto, hasta el día de hoy han sido ejercidas de manera técnica, tienen en sí mismo un germen muy peligroso en el minuto que podamos tener algún presidente de la República que quisiera imponer su convicción de determinados actos y por lo tanto permear algo que solamente lo puede hacer el Poder Legislativo. Ese es mi punto más de fondo. Sí, para tener en cuenta, por ejemplo, ¿en cuánto han aumentado los delitos de incumplimiento tributario para tener en cuenta este tipo de recomendaciones finalmente que hace el Servicio de Impuestos Internos? Estadísticas no tengo, pero sí en lo general han ido descendiendo. O sea, y no es solamente por esto. La factura electrónica, por ejemplo, el eliminar el papel, generó una disminución del
del incumplimiento del pago del IVA muy grande, al punto que en esta reforma que ya de este gobierno, que ya está acordada con la oposición en una serie de puntos, viene la boleta electrónica, que también disminuye la evasión del IVA. Ahora, en cuanto a la aplicación de la norma general antielusión, hay muy pocos casos desde que entra en vigencia. Sí, mira, de las 17 nuevas figuras que ha entregado este catálogo de potenciales operaciones de ilusión tributaria, 13 son de alcance nacional y 4 de carácter internacional. Y en su mayoría abordan impuestos de empresa, también agregando 3 casos asociados al pago de IVA y 3 al impuesto de herencias. Así es. Eso, ¿cómo se explica un poco para que la gente también lo vaya entendiendo? A ver, para que la gente lo entienda. En Chile, y de lo básico, existen distintos impuestos. El impuesto que todos pagamos, que es el impuesto al consumo, es el IVA. La compra de pan, la compra de ropa, de los artículos de primera necesidad, todos están grabados con IVA. La gente muchas veces no se da cuenta que los paga porque están incluidos en el precio y es el que lo recibe, el que está obligado por ley a ir al mes siguiente a decirle esta parte es el 19% que es del Estado. Ese es un impuesto. ¿Y ese cómo se fiscaliza? A través de la factura o boleta. Emitiéndose esto, ya queda trazable que el 19% de esa operación es del Estado. Otro impuesto, el impuesto a la renta, es decir, el impuesto a las ganancias. ¿Cuánto gano yo como persona natural por mi sueldo, por mis asesorías, por mi actividad docente, o cuánto gano yo empresa? Las empresas hoy día pagan una tasa promedio del 27%. Las personas pagamos entre el 0, hay un tramo exento, y el 35%, que ahora también este último se va a aumentar, el último tramo el 35 al 40%. Uno es el IVA, el otro es el impuesto a la renta, y hay otros impuestos, por ejemplo, el impuesto adicional, que es el que pagan los extranjeros por las ganancias que tienen en Chile. Y por ejemplo, dentro de lo que tú me preguntas, uno de alcance internacional. Hay una figura descrita aquí que es la matriz, es decir, la sociedad propietaria de otra sociedad que está en Chile, es decir, la sociedad chilena, sus dueños es una sociedad extranjera. Y por la vía de no inyectarle capital, sino que hacerle préstamos, las remesas de dinero, las que salen hacia la matriz, salen por la vía de pago de intereses. Es decir, yo te devuelvo la plata y te la devuelvo con intereses. Entonces, Impuestos Internos dice, a ver, si es la matriz, ¿hasta dónde está el límite de que realmente sea un préstamo? O, en estricto rigor, esto debió haber sido una inyección de capital y que, por lo tanto, cuando salga la plata de vuelta, tendría que salir como utilidad. Y como utilidad tendría que pagar 35% y como interés tiene que pagar el 4%. Entonces, no me construya una estructura donde al final le incorporan muchos intereses a la empresa para que la empresa los pague. Pero al final es el mismo grupo económico. Entonces, en vez de pagarle 35 en Chile, estarían pagando el 4% en Chile. Claro, es lo que se busca también evitar con estas nuevas, por ejemplo, figuras al catálogo de potenciales operaciones de ilusión tributaria. También, ¿qué pasa, por ejemplo, con la inversión en paraísos fiscales? Un tema bien complejo, pero que la última reforma también ya lo abordó en un sentido positivo. El tema de los paraísos fiscales significa que hay determinadas jurisdicciones que dicen que si tú te domicilias aquí, en este país, todas las actividades que esta sociedad que está en el país desarrolle fuera de la sociedad, por eso se llaman offshore, fuera. O sea, si yo me domicilio, por ejemplo, en Islas Vírgenes y yo desarrollo una actividad comercial en Islas Vírgenes, voy a pagar impuestos ahí. Pero si yo me domicilio en Islas Vírgenes y mis negocios están en cualquier otra parte del mundo, me dicen, ¿sabe qué? Usted acá no paga impuestos porque lo está haciendo en otra parte. Entonces, entonces uno puede domiciliarse o colocar una sociedad en esas jurisdicciones para efecto que determinadas ganancias queden ahí y no queden en Chile. Con lo cual se está violando o se está transgrediendo el espíritu original en algunos casos y no siempre, porque muchas veces se pueden utilizar con fines de justicia para evitar doble tributación en países que no tienen convenio, por ejemplo, y no tenéis que tributar 2 veces por una misma fuente.
Entonces, es delicado también satanizar ex ante que todo aquello que está en un paraíso tributario es ilegal, es ilegítimo, que se presta y se ha prestado históricamente para casos de evasión tributaria derechamente. Es así, pero también se puede utilizar para estructuras de negocios que por su complejidad lo necesitan, Sí. lo hacen conveniente. De estos 17 puntos que se ha anunciado por parte del Servicio de Impuesto Interno, ¿cuáles son los 5 puntos más importantes, los fundamentales que tú podrías rescatar? Porque hablamos, por ejemplo, de operaciones internacionales, también de herencia. Si nos puede explicar un poco ese punto de la herencia. A ver, la herencia es, el impuesto a la herencia es el que se paga por los herederos para poder tomar la posesión legal de los bienes que eran de la persona que falleció. Por eso es que la gente habla de la posesión efectiva. Bueno, ese trámite es precisamente que algo que era de, por ejemplo, mi madre falleció, sigue estando a su nombre. Para que pase a mi nombre, tengo que hacer una serie de trámites. Y un trámite obligatorio es pasar por impuestos internos para determinar si tengo o no tengo que pagar el impuesto de herencia y cuánto. Y el impuesto de herencia va del 0 al 25%. ¿Y de qué depende pagar el impuesto? ¿De qué depende? De varios factores. Lo primero es del monto de los bienes que están en la sucesión. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si fuera mi madre que fallece y falleció y su patrimonio eran 2 departamentos de FL2, están exentos del pago de impuesto de herencia. Entonces yo voy, acredito que son de FL2 y mi impuesto de herencia es 0. Si no fueran de FL2, sino que fueran departamentos más grandes, bueno, tienen un avalúo fiscal, ese avalúo fiscal determina una base y sobre esa base hay determinadas tasas al punto que, como te decía, el tramo más alto, que es sobre 500 millones de pesos hacia arriba, paga el 25%. Ahora, es distinto si yo soy un hijo, porque voy a tener que pagar sobre eso, o 2, porque se empiezan a dividir las asignaciones de cada uno, y un tercer elemento es si yo soy pariente directo o no, porque si no soy pariente directo, tengo un recargo que va entre el 20 y el 40%, ¿ya? Por sobre este impuesto que hay que pagar. Entonces, ¿cuáles son las figuras elusivas que pueden tener que ver con herencia? Dice relación con hacer actos que en vida traspasen la propiedad de los bienes a los hijos con el solo efecto de que después, al momento de fallecer la persona, no tenga que pagar impuesto de herencia porque fallece sin tener bienes, porque los transfirió en vida. Pero eso es muy común. Sí. O sea, una recomendación, pero finalmente algo que sucede, lo vemos, no sé, año a año. Hay un principio... Se va heredando finalmente. Hay un principio que debiese rescatarse en análisis como este, que es el principio de la buena fe tributaria, establecido en el Código Tributario, precisamente en el artículo donde parte la norma general antielusión, donde se establece algo que es de toda lógica, que es una suerte de principio de inocencia. El contribuyente tiene derecho, las personas tienen derecho a realizar todos los actos que el ordenamiento jurídico les permita realizar. Y después dice, bueno, aquellos que hagan esto con abuso o simulación, ya entran a figuras que están reñidas con la ley. Pero el contribuyente, existiendo la ley que lo permite, puede hacer uso legítimamente de eso sin ningún problema, porque si hay algo que es básico en el derecho, es que la ley es justa. Por lo tanto, la justicia de la ley no se puede discutir. Entonces, en este caso, la verdad que para analizar si algo se hizo con el solo efecto de dejar de pagar impuestos, es obligación de impuestos internos probarlo en un juicio. Muchos dicen lo que no está prohibido está permitido. En materia del derecho privado, es decir, lo que nos atañe a las personas, así es, y eso es un principio básico. Todo aquello que no esté expresamente prohibido está permitido, y eso se llama libertad. ¿En este caso deberían prohibirse algún tipo de situaciones como las que hemos visto? No,
No, caso a caso, porque justamente la crítica inicial que hacía era generalizar las situaciones, generalizar satanizando, generalizar amedrentando, diciendo, mira, cuidado que si tú haces esto, esto yo lo podría considerar ilegal. La verdad es que, vuelvo a repetir, e incluso hay un disclaimer en cada una de las figuras donde dice esto constituye solamente una recomendación, se analiza caso a caso, las variables son siempre distintas, lo cual es correcto. Pero vuelvo sobre el punto un poquito más de lógica, que es de entender que es muy difícil que yo me vaya a ir en contra de una interpretación del mismo órgano que me va a fiscalizar. Ok, Álvaro Moraga, abogado y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Muy bien.